Ahí está, estamos saliendo, entonces ahora vamos a comenzar a transmitir. Bueno, muy buenas noches. Saludar a todos quienes están conectando. Hemos empezado un poco más tarde de la hora que habíamos avisado porque yo estoy terminando la sala del Senado. Estábamos votando el proyecto de postnatal de emergencia en el Senado. Todavía no termina la sala, se suponía que terminaba tipo 8:30, pero se ha alargado. Yo ya voté, así que estoy simplemente esperando que termine. Estoy a dos bandas con el computador y con el celular. Así que pido las disculpas por el atraso en el comienzo de esta transmisión. Quiero presentar a nuestros invitados, agradecerles su disposición a compartir un panel, una conversación esta noche. Además de saludarlos, hace algunos días atrás se celebraba el Día del Periodista, ¿no? Y dos grandes periodistas, dos grandes referentes, saludar muy sinceramente el trabajo que hacen, que han hecho, sus trayectorias. Yo soy un convencido que el buen periodismo es un aporte a la profundización y a la calidad de la democracia. Entonces, en ese sentido, saludarlos también fraternalmente a Alejandra Matus, periodista de investigación. Ella está en Estados Unidos en este momento. Además tiene un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard y es autora de múltiples libros de investigación y bueno, tiene una larga trayectoria como periodista de investigación. Actualmente también participa como panelista y tiene su participación ahí en el programa Mentiras Verdaderas, y además tiene un libro que creo que calza muy bien con el día de hoy, con la votación que se dio en la Cámara de Diputados sobre las FP, ¿no? El libro negro de las FP, entiendo ese es el título. Mitos y verdades de las FP. Mitos y verdades, perdón. El libro negro de la justicia, ¿no? Sí, sí. Me equivoqué, me confundí. Está bien. Y también nos acompaña Claudio Mardones, de acá de la región de Valparaíso, periodista y también académico, profesor universitario de la Católica Valparaíso, distintas universidades, pero además nos toca también estar juntos en Alerta Noticias, ahí los días jueves, estamos en un espacio de conversación, de entrevista, en el fondo Claudio me entrevista, y también en la Radio Valparaíso tiene un programa Luz Verde, ¿no? En Radio Valparaíso. Un gran aporte también al periodismo acá en la región de Valparaíso. Así que muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. ¿Cómo están? Buenas noches. Alejandra, Claudia. Gracias. Bien, senador, muchas gracias. Feliz de estar aquí en este día histórico, y lo conversamos con Alejandra también, que tiene que ver con eso, que decíamos, Alejandra, que escribe este libro Mitos y Verdades de la AFP. Usted que va a tener en sus manos la responsabilidad también de si esto se aprueba o no en el Senado, y veamos qué podemos hacer de esta conversación. Absolutamente. Ahí, el día viernes de esta semana ya se convocó la Comisión de Constitución, se citó la Comisión de Constitución para empezar a tramitar el proyecto. Espero que se tramite con rapidez, con sentido de urgencia, para votar la idea general de legislar en la sala del Senado. Yo voy a votar a favor, ciertamente, y de ahí se abre un periodo de indicaciones para la Cámara, o sea, para la discusión en particular en la comisión, y luego vuelve a la sala. O sea, todavía quedan algunos pasos, todavía no hay que celebrar, recién se celebra el primer paso de este proyecto de ley. El foro y el título de la conversación de hoy es hablar del rol del periodismo en la pandemia, pero es inevitable abordar lo que pasó hoy día en la Cámara de Diputados, cómo lo ven ustedes. También, Alejandra, aprovechar, si te quieres referir obviamente a tu propio libro, como contribución en el fondo a una visión crítica de lo que han sido y son las AFP. ¿Cómo ven lo que ocurrió hoy día en la Cámara de Diputados y lo que pueda ocurrir con este proyecto? Alejandra. Bueno, primero que nada, en términos generales, no tenemos un sistema previsional, tenemos un sistema de ahorro forzado cuya función central es la acumulación de capital para beneficio de las empresas que usan ese capital, digamos, y también ha tenido un efecto financiero y de estabilidad económica en Chile, digamos, que uno puede valorar, pero cuya función central o para lo que se creó nunca ha estado a la altura de lo que prometió.
Desde esa perspectiva, a mí me parece que en el contexto de las demandas sociales de Chile y de los chilenos, tiene que ser reformado para que se constituya nuevamente en un sistema previsional y digamos que las empresas, digamos, invierte como fondo previsional en las empresas, esa es una labor secundaria, digamos, destinada ¿no? a darle buen uso y rentabilidad a esos fondos, pero con el objetivo de pagar pensiones y no con el objetivo de hacer funcionar la economía. Son distintos énfasis y por supuesto que tiene que tener una gama de reformas mucho mayor. En mi opinión personal, de la que me hago cargo, a mí no me gustaría, digamos, que ese debate profundo se dé en estas circunstancias, con esta estructura política, porque creo que todavía es muy permeable a los lobbies y a la influencia que tienen los operadores, no solo de las AFP, que yo creo que son hoy día menos poderosos en Chile, sino que los operadores de las fortunas que se benefician de las AFP, que son las que publicaron esta carta el fin de semana, más o menos anunciando que se acaba el mundo si es que se reforman las AFP. Yo preferiría que este debate se dé en el marco de una nueva constitución, porque además esa nueva constitución va a tener que redistribuir el poder, va a tener que hacer que esta sea una democracia donde las mayorías están representadas en instituciones públicas y no que las instituciones estén cooptadas por minorías, por poderosas que sean. Y en ese contexto, por supuesto que hay que reformar la AFP, hay que reformar el sistema de salud, hay que reformar el sistema de educación, en fin, son varias las tareas que sería bueno que se abordaran en su conjunto y no aisladamente. Creo que enfrentar ahora ese debate como intenta el gobierno, que se estudie su proyecto que tiene en el Senado, me parece que sería una trampa, porque cuando uno, como decía un ministro de Hacienda que conocí, el que lleva el papelito es el que manda. Y entonces el papelito aquí lo presentó el actual gobierno y por supuesto que eso va a condicionar la forma que tendría ese nuevo sistema previsional. Entonces, dicho esto, claro, en el mundo ideal mental posible, yo hubiera preferido que el gobierno desde marzo, cuando ya era claro que iba a tener que estar cuarentena, hubiera echado mano a los 21.000 millones de dólares que los chilenos tenemos en reserva para dar ingresos suficientes a casi el 80% de los chilenos que están sufriendo algún tipo de vulnerabilidad. Sin letras chicas, sin requisitos ni trampitas, digamos, con las que se han dado todos los beneficios, para que los chilenos no tuvieran que recurrir a sus propios recursos. Esa parte me parece dramática, digamos que los trabajadores chilenos primero tuvieron que recurrir al fondo de la cesantía, ahora sus ahorros previsionales para sobrevivir, para comer, porque esa plata se va a usar para comer, para pagar cuentas, y no como era en el pasado cuando se le pedía plata a una caja previsional, el trabajador podía pedir plata para comprarse una casa o para dar el pie para una casa o para mejorar sus condiciones de vida, no para subsistir. Sin embargo, me parece que desde el punto de vista político, simbólico, de esta sintonía que pocas veces se ha dado con tanta fuerza, la sintonía política de nuestro Congreso con los anhelos mayoritarios, me parece que es muy poderoso que se haya aprobado este retiro de fondos, porque en la práctica es como devolver el discurso. Es decir, bueno, usted me lleva diciendo lo que se ha dicho, ¿no? Usted me lleva diciendo desde que se creó esto, que los fondos son míos, que son individuales, que es mi cuenta. Bueno, es el momento de llevarlo a la práctica. Como yo relato en el libro, en el mito,
no tenemos cuentas individuales, no existen las cuentas individuales. El fondo opera como un gran fondo que se invierte en masa, y por eso la reacción que han tenido, vuelvo a decir, la AFP, claro, por un lado, pero sobre todo quienes usan esos fondos para hacer negocios, de tratar de impedir que esto ocurriera. Así que me alegro por el lado del peso político y del peso simbólico que tiene, porque creo que a veces eso es más importante incluso que los resultados concretos de una política determinada. Muy bien. En tu caso, Claudio, ¿cómo ves? Y también si puedes referirte un poco a la crisis política también que hay en la derecha, en el gobierno, en la coalición de Chile Vamos, y las protestas. En Valparaíso hemos visto muy fuerte el cacerolazo de anoche, hoy día también durante la tramitación, muy fuerte la expresión de la ciudadanía. No sé, si pudiera referirte también a aquello. Sí, yo creo que para no repetir me sumo a las palabras de Alejandra, y para no repetir, para que vayamos avanzando y aportando cada uno desde distintas miradas y veredas y datos diferentes. Y claro, yo creo que esto es como ya sacar la verdad a flote y una verdadera, ya si se podría decir, viralización de una verdad que todos sabíamos pero que se acallaba o que de alguna manera se creía que la gente no tenía el conocimiento respectivo. Yo creo que llevamos ya más de 2 semanas en los cerros de Valparaíso y cerros de Viña del Mar, aquí en la región, con barricadas, con enfrentamientos con carabineros, cuando ya nos enteramos que por el puerto de San Antonio entran carros para usarse de represión, no hay otra forma de poder decirlo. Y yo creo que ya nuestro nivel a lo que nos centra hoy día el rol de la prensa en la pandemia, no solamente en la pandemia, yo creo que desde el estallido social, que ya veníamos con un nivel de conocimiento de las personas, de los ciudadanos, del pueblo, de la gente, de tener acceso a la información. Y eso yo creo que ya era insostenible, buenamente insostenible, porque nos llevó finalmente a que hoy se demostrara que no sé qué hubiera ocurrido si anoche no hubieran sonado las cacerolas, si no hubiesen habido 27 lugares de conflicto en Santiago, si los cerros de Valparaíso no hubieran seguido con sus barricadas. Yo creo que lo único negativo que veo es que todavía hay que hacer presión y hacer sentir ese temor para que se pueda reaccionar de alguna manera. Yo creo que el quiebre desde el punto de vista de la pregunta política se produce porque ya hay un conocimiento de todos nosotros de la verdad y de qué ocurría con nuestro dinero, como dice ahí el libro de Alejandra, pero también de sacar los trapitos al sol, de como decimos periodísticamente, esta rendición de cuentas que a veces hace el periodismo y que ahora la hizo la gente, la ciudadanía, de decir basta, de decir en realidad, yo creo que hoy día en las reuniones, hoy día escuchando a la ministra, ¿cierto?, vocera de gobierno, tratando de explicar, tratando de apaciguar una sensación política que debe ser del terror dentro de la moneda, un viaje de 1 hora y media de 3 ministros en sus autos a Santiago con un presidente que los espera, de haber sido muy tenso, y yo creo que hay una sensación usted lo veía mejor que nosotros en la hora allá adentro, yo creo que sí existe este látigo y esta sensación de que había que defenderlos con dientes y con todas las armas necesarias, y eso yo creo que la gente lo nota, se da cuenta, y bueno, el que tiene el papelito hoy día yo creo que tuvo que poner ahí, escribir otras cosas en ese papelito y dar otros papelitos a quienes hoy día salieron y van a salir mañana también a convencernos, porque también esto tiene otro lado positivo. Yo creo que el plan de clase media que no llegaba a ciertos sectores ahora va a tener que llegar, y finalmente esto se va transformando en un montón de cosas que vamos a ir recibiendo, de informaciones, de créditos para esto, porque ahora nos van a tratar de convencer de que nuestro 10% es mejor no sacarlo. Esto es algo que empieza. No sabría si decir que es el principio del fin, y ojalá sea así, el principio del fin de las AFP, pero por lo menos es el principio. Y ya lo hablábamos antes, en backstage, como marca este sistema de streaming, que efectivamente yo creo que ahora pensamos que con el estallido social
ya lo era todo, después con una fecha para un plebiscito de elegirse, de poder, de una asamblea constituyente, después, pero ahora ya una pandemia, después cuarentenas, y ahora con una aprobación en la Cámara. Yo creo que ahora usted, senador, tiene que decirnos qué piensa que va a ocurrir en el Senado. O cómo se vivió la jornada, porque claro, sí, también. Eso está bueno. Sí, estábamos, bueno, muy pendientes. Justo a la hora de la votación me conecté a una invitación que me hizo la Bea Sánchez del diario Clever, que ella estaba transmitiendo, entrevistando a distinta gente, y justo nos tocó participar ahí en una conversación con la Claudia Sangüesa y la Bea, justo en el momento de la votación, así que lo seguimos en vivo, conversando, y un poco lo que yo planteaba ahí es que, claro, nosotros el día viernes, como senadores de oposición, los 24 senadores de oposición, algo que ha costado mucho en estos 2 años de gobierno de Piñera, sacamos una declaración pública unitaria manifestando que vamos a aprobar el proyecto si es que pasa al Senado. Pero eso no es suficiente porque faltan 2 votos de derecha. Se necesitan 26 votos para aprobar tanto la idea general de legislar como después las indicaciones. Recordemos que en la Cámara se cae la indicación sobre el fondo solidario, el crear este fondo solidario, que no tiene un diseño muy armado, o sea, eso hay que crearlo en el fondo, ¿no? Y eso implica toda una conversación, como decía Alejandra, pero eso se cae. Entonces, si queremos reponer esa indicación u otras que se puedan presentar, incluso por parte de senadores de derecha o del gobierno, se requieren igual 26 votos para aprobar en el Senado. Y ahí está la duda si van a estar esos 2 votos que faltan o no de la derecha. Hay varios que se han declarado que están en reflexión, etc. Y yo creo efectivamente que, o sea, 2 cosas. Uno, la presión ciudadana es fundamental para correr el cerco. Sin presión no hay avance. La inercia institucional es tan fuerte y el lobby empresarial es tan fuerte que la propia institucionalidad por sí misma no tiene la voluntad política de hacer estos cambios. Eso para mí ha quedado más que demostrado hace mucho tiempo con varias iniciativas. Por lo tanto, la presión ciudadana es fundamental que se mantenga. Y por otro lado, el hecho de que el Ejecutivo ponga sobre la mesa, o sea, se aprieta un poquito a las FP, se toca un poquito los intereses de la FP para que el Ejecutivo abra la billetera y diga, pone plata donde había dicho hace 2 semanas atrás que no había plata, etcétera, ¿no? Con estos bonos, clase media, créditos blandos, una serie de cosas. Y que en el fondo yo lo que he dicho es, mira, el gobierno y la derecha habla tanto de la libertad de las personas, ¿por qué no respetar y confiar en la libertad de las personas? Es decir, mira, si hay un abanico de posibilidades sobre la mesa, entre ellas el poder retirar el 10% o un porcentaje que la gente estime conveniente, puede hacer un uso combinado de los instrumentos que están disponibles para sortear la crisis, en el fondo, ¿no? Son medidas de corto plazo, pero obviamente el desafío de fondo, por eso nosotros desde el Frente Amplio hemos planteado, esto es pan para hoy, pero no es la solución definitiva. Es la solución que nosotros queremos para Chile es seguridad social. Pan para hoy, pero seguridad social para mañana. Eso es lo que hay que construir, recuperar, y en eso estoy de acuerdo que el proceso constituyente es el mejor espacio para discutir democráticamente qué tipo de seguridad social queremos para Chile, en el fondo, ¿no? Y luego tiene que haber gobiernos con voluntad política, transformadores, para llevarlo a la práctica, porque eso obviamente se tiene que traducir institucionalmente. Entonces, pero claro, el gobierno, y ahí, ojo, hay que estar muy atento, porque el gobierno presentó un proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones que fue aprobado en la Cámara de Diputados con una votación dividida de la oposición. Una parte de la bancada de la Democracia Cristiana apoyó al gobierno en ese caso, y pasó al Senado, y ese proyecto está en la Comisión de Trabajo del Senado, y ese proyecto tiene que ver con el aporte de los empleadores, tiene que ver con crear un fondo de ahorro colectivo, administrado por un ente público, pero en el fondo está toda la discusión cuánto va a capitalización individual y cuánto va a un pequeño mini fondo de seguridad social o de reparto. Está toda esa discusión en ese proyecto de ley del gobierno, y con el anuncio de Piñera, el plan clase media, dice que lo quiere reactivar y que quiere ponerle en el corto plazo una conversación, un acuerdo nacional para llegar a hacer esos cambios. Entonces, mi temor es que, claro, una parte de la oposición en el Senado pueda abrochar un acuerdo con el gobierno en este momento, en estas condiciones, con la crisis que tiene Chile Vamos,
y que era de alguna manera cerrar y proteger a las FP, no tocar a las FP, digamos, no tocarla, claro, o hacerle un pequeño... Es la piedra de tope, porque en el fondo se pueden crear estas ideas de crear fondos para, digamos, fortalecer el sistema previsional por la base, pero sobre ese sigue funcionando la FP y sigue siendo... recibiendo el ahorro forzado de los trabajadores en un sistema privado que no está destinado a dar pensiones. Entonces yo creo que ese es el tema de fondo y que efectivamente en el mundo existen sistemas mixtos, pero los sistemas mixtos, cuando la parte privada es voluntaria. Entonces si tú mantienes la obligación en la parte privada, no cambia el sistema, porque... digamos, cualquier empresario que recibe, que tiene asegurada todos los meses los ingresos obligatorios sin tener que ser ni inteligente ni convencer ni nada, digamos, sentado en su escritorio le llega el sueño del pibe. Sí. Puede hacer lo que quiera con esa plata y no tiene responsabilidad si la pierde, si la gana, y más encima uno le paga aparte por administrar la plata. El negocio, pero magnífico. Y yo creo que si se mantiene en la AFP, no se está respetando la voluntad mayoritaria. Independientemente que se establezca un sistema de administración privada de ahorros previsionales que la gente pueda voluntariamente optar si quiere, eso es otra cosa, es otro modelo. O si uno quiere establecer que una entidad pública siga administrando estos fondos, es otro modelo. Pero mantener las AFP tal cual están, yo creo que es una trampa, pero bueno, ojalá que no suceda, que no sé, digamos, esta idea peregrina del gobierno que viene de una derrota y que más encima quiere imponer que se discuta su proyecto de reforma, no, pues todo eso quedó en el pasado, y yo creo que incluso los votos en la Cámara quedaron en el pasado, no se puede, no son exigibles en el presente, cambió el escenario político. Sí, a mí lo que me preocupa y yo creo que donde tenemos que hacer hincapié desde el punto de vista desde la política, desde el periodismo también, es lo que ocurrió hoy, que más análisis haremos a lo mejor desde mañana, pero lo que ocurrió hoy con respecto a las palabras, con respecto a esto entre el diputado Celis, con respecto a las amenazas de muerte al diputado Matías Walker, con respecto a estas palabras de dos ministros al menos, de decir que esto pone en riesgo incluso nuestra estabilidad democrática. Entonces yo creo que eso hay que ponerle mucha atención porque es peligroso, porque es un riesgo muy alto, nos costó muchísimo a todos, a nuestra familia, lo estábamos conversando con Alejandra justo antes de salir al aire por esta transmisión, recuperar la democracia como para que se esté hoy día jugando y amenazando con esas palabras. Yo creo que en eso la prensa no puede perderse, yo creo que ahí hay que tener una línea y solamente ahí ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Yo creo que lo que sí también hay que hacer lectura es qué tan cierto, porque era cierto, cómo han reaccionado para defender este 10%. Y yo creo que ahí la gente tampoco debe perder el centro de decir, si esto están haciendo porque estamos pidiendo el 10% de nuestros dineros, claramente aquí había una verdad que no nos atrevíamos a levantar de esta mugrecita bajo la alfombra, como se dice. Pero yo creo que ahí tenemos que estar atentos. Yo creo que desde mañana hay que tener ojo, hay que analizar lo que se dijo, lo que no se dijo, lo peligroso que es el uso del lenguaje que nosotros bien sabemos, más cuando se está hablando de inestabilidad, cuando se está diciendo que hubo presión, que la gente, que finalmente los populismos, que esto fue una votación populista. Yo creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado. Sí, contarles que hoy día tuve varias conversaciones. Yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, me toca este año presidir esa comisión y me llegaron varias llamadas, conversaciones con gente del mundo de los derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil, del mundo institucional también, muy preocupados, esto antes de que se votara, muy preocupados por si se rechazaba, en el fondo, y podían haber protestas y podía haber una represión fuerte, masiva y potencialmente violaciones masivas a los derechos humanos.
estaba esa preocupación en la mañana. Además llegó esa circular de las FACH, en el fondo, que estaban acuartelados. Teníamos la información de que las Fuerzas Armadas y Carabineros estaban muy atentos a lo que estaba ocurriendo. Suspendieron la distribución de cajas de alimentos justamente por las protestas que hubo anoche en varios puntos del territorio nacional. En el fondo, en varias comunas hubo episodios de violencia, qué sé yo, saqueo en algunos lugares. Entonces, hay una tensión y una preocupación, había en la mañana, digamos, antes de la votación, una preocupación muy, muy fuerte por lo que podía ocurrir si esto se rechazaba en la Cámara, porque en el fondo era archivar el proyecto y hasta ahí iba a llegar. Por más que en el Senado había otro proyecto similar, pero igual si ya se había rechazado en la Cámara, era muy difícil que avanzara. Entonces, estamos ahí al filo, diría yo, de, bueno, el resurgir, se está incubando obviamente un nuevo estallido social, el malestar, la angustia, la frustración es muy grande, el abandono también, la sensación de abandono por parte del Estado es muy, muy grande, y nada, y eso está ahí, es parte del escenario, digamos, ¿no? Ahora, No sé cómo lo ven ustedes. me daba la impresión de que el gobierno, la oferta que había hecho era a cambio de. ¿Tú crees que se va a mantener este paquete para la clase media? ¿Se va a tramitar? ¿Se presentó el proyecto? Porque en la mañana no se había presentado. Sí, se presentó el proyecto, entró por el Senado, le pusieron urgencia, no sé si suma urgencia o discusión inmediata, o sea, pero además se tramita en comisiones distintas, porque el del gobierno entra, si no me equivoco, por trabajo o Hacienda, no estoy completamente seguro, pero es un proyecto claramente económico, digamos, de beneficio económico, y es del gobierno, entonces va a entrar por ahí. Entra por el Senado, y en cambio el otro, el del 10%, es una reforma constitucional. Entonces se tramita en la Comisión de Constitución, se pueden tramitar en paralelo perfectamente. Y yo soy de la idea de tramitar ambos, porque el plan del gobierno, por más que no me guste, tenga una serie de críticas, etcétera, son ciertos beneficios que le llegan a cierto grupo de gente. Hay mucha gente que va a quedar fuera con el bono de los 500.000, el tema de los créditos, etcétera. Hay gente que va a quedar fuera, igual que con el IFE 1.0, el 2.0, el bono COVID, mucha gente quedó fuera. Pero igual llegas a un momento en que el nivel por lo menos me pasa a mí, a veces me siento también contra la espada contra la pared, porque son beneficios que igual le llegan a la gente, en el fondo. O sea, por más que uno hace un punto crítico, a veces me ha tocado abstenerme o rechazar incluso en un primer trámite, finalmente yo igual he terminado aprobando, porque en el fondo es o eso o nada, digamos, ¿no? Entonces, eso me pasa a mí al menos, y lo reconozco así con mucha sinceridad. Entonces, yo soy partidario que se tramiten en paralelo el proyecto del gobierno y el proyecto del 10%, y que la gente decida qué es lo que más le conviene, qué es lo que quiere usar para paliar la crisis. ¿Qué alternativa tiene? Porque hay muchas personas, no sé, mujeres jóvenes que nunca han cotizado, que tampoco van a ser beneficiados por el 10%. O sea, ninguna de las iniciativas es una cobertura completa. Exacto. Que es lo que estamos votando ahora con el proyecto del postnatal de emergencia, que también tiene que ver con seguir usando el fondo de cesantía, extender la licencia vía ISAPRE o FONASA. Entonces, claro, hay gente que, como dices tú, tiene muy poquito acumulado en la AFP o nada, pero podría usar este otro, digamos, el de postnatal de emergencia, que es el acuerdo que llegó el gobierno en la Comisión de Trabajo del Senado, que todavía está en la sala, todavía están hablando ahí, pero yo ya voté. Está bien. Yo tengo la sensación de lo que dice Alejandra, de que el gobierno va a insistir, por ejemplo, estas 500 lucas, que finalmente uno es entre sueldos de entre 500.000 y 1,5 millones, muchos ganan menos de 500.000, por lo tanto yo creo que se van a abrir los márgenes. Pues yo creo que aquí va a llegar la lucha, si es que ustedes aprueban en el Senado, de que la menor cantidad de gente saque sus dineros de la AFP, por lo tanto van a tener que ofrecer mejores medidas y medidas que lleguen a más personas. Yo tengo aquí en mi casa a alguien que no ha calzado ninguna de las medidas, y es una mujer de 40 y tantos años que no entra en ninguna. Entonces, van a tener que ofrecerle a ella también. Es una práctica consuetudinaria del Estado desde el retorno a la democracia, que a mí me parece que también está a la base de los problemas.
Yo lo he visto esto en primera persona, sé cómo se hace, se anuncia un beneficio que va a cubrir a tal cantidad de personas, pero después la mecánica va dejando gente afuera, gente que queda afuera porque la mecánica no lo incluye o porque la mecánica es tan compleja que al final del universo que se había anunciado termina beneficiándose un 25%, a veces menos, y los dineros que no se usaron vuelven al fondo fiscal. Entonces la gente se queda con la idea de que, no sé, pues el bono mujer trabajadora, no sé qué, rural, que no llega donde tiene que llegar y bueno, la plata después vuelve. Y hay mucho abuso de esta parafernalia estatal, el uso de las fichas y de las fichas de hogares y todo, y yo creo que la gente también está agotada de eso, está cansada porque además todo es trámite, todo es consíguete internet, si es que no tiene, consíguete el internet, llena los datos y todo, y si te rechazan no tienes con quién hablar, no tienes cómo batallar. Y hay muchas familias vulnerables a las que no les llega nada porque están calificadas de clase media. Esas definiciones también súper arbitrarias, en una sociedad que no tiene ningún derecho garantizado, los ingresos no establecen ninguna diferencia entre las personas. A veces una tiene más ingresos, pero tiene la misma precariedad que otra. Y gente dice que el que gana 501.000 pesos tiene menos precariedad que el que gana 500.000. Ya, pero no en la raya están los 500.000. No, pero si además eres profesional, si además esto, si además lo otro, siempre está empujándote para afuera, y yo creo que eso está también plenamente justificado en el apoyo masivo del retiro del 10%. Pero efectivamente hay bolsones de gente que a lo mejor no te van a calzar ni en los 500.000, ni en el IFE, ni en el 10%. O esto que está titulado en todas las medidas de la clase media, que dice que desde te miden si has perdido el 30% en los últimos Claro, ¿cómo va? Y hay mucha gente que no ha perdido eso, pero que de aquí para adelante va a comenzar a perder. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? Claro. No, pero además, y si perdiste el 29%, o perdiste el 25%. Claro. Sí, es complejo. Bueno, ahí están las políticas de focalización extrema y con esta burocracia que hay que justificar, ¿no? La justificación con puntos, de comprobación de medios, en el fondo de que eres vulnerable, de que estás en una situación de precariedad extrema, que necesitas el apoyo del Estado, versus estas políticas universales de derechos garantizados, que es lo que no tenemos en Chile. Exacto, y por ideología algunos que plantean, como decía la diputada Hoffman en su momento cuando estábamos tramitando el IFE 1.0, que decía, no, llegue hasta ahí nomás, hasta 65 lucas, le decía al ministro de Desarrollo Social, igual, ¿no? Se recuerdan la polémica de los halcones de la UDI, y Sichel también, los felicitaba por mantener la presión y decir, no, que la gente no se acostumbra a vivir del Estado, ¿no? No podemos aumentar el monto ni la cobertura, porque eso va a generar incentivos perversos. Del Estado, Claro. Sí. Oye, acaba de terminar la sala, entonces yo voy a dejar planteada apagué ahí la sala, me quiero cambiar al computador, estoy con el celular pero voy a dejar planteada la pregunta, el tema, para que lo puedan empezar a desarrollar. Me conecto inmediatamente, pero que tiene que ver con el rol del periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, el crítico, el que busca el dato, el que pide los datos por transparencia, que conecta unos datos con otros datos, etcétera, para armar un caso y denunciar, que en este contexto de pandemia yo creo que ha sido fundamental. Tú misma, Alejandra, con muchas denuncias que has ido levantando, a veces por redes sociales, digamos, pero también otros y otras periodistas de investigación que han hecho esa pega tan relevante en este contexto de pandemia. ¿Cuáles dirían ustedes que son los hitos, o han sido, o están siendo los hitos fundamentales, o el aporte, la contribución de ustedes, los periodistas y particularmente periodistas de investigación en este contexto de pandemia? ¿Qué han puesto sobre la mesa? ¿Qué han
revelado, qué denuncias, qué han ayudado a hacer cambios o no en las políticas sanitarias, si podemos un poquito abordar aquello. Dejo planteado el tema, ustedes por favor desarrollenlo, probablemente yo salga un 30 segundos y me conecte en la sala, pero denle nomás. La palabra no es los hitos, son los hilos, y yo creo que ahí la Alejandra tiene que partir. Los hilos. Buena pregunta. Alejandra, dale nomás. Yo no estoy de acuerdo con esta categorización de periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación es una especialidad periodística que se distingue básicamente por la temática. La temática del periodismo de investigación es algo de relevancia pública que alguien con poder no quiere que se sepa, y que normalmente implica estrategias, ocupar estrategias de investigación algo distintas que las estrategias comunes y corrientes cuando no hay alguien que se está oponiendo a buscar esa información. En general el periodismo de investigación es largo, es lento y requiere básicamente estrategias para resolver problemas. El periodismo que yo he estado haciendo, aunque yo he ejercido el periodismo de investigación y he hecho algunos trabajos de investigación periodística, yo creo que el mayor déficit en Chile es el periodismo informativo, el periodismo que se enseña en primer año de la carrera, y que es el periodismo del día a día, aunque lo tendemos a mirar con cierto menosprecio, porque digamos, nadie se gana premios escribiendo las noticias del día, es la piedra angular de lo que la sociedad requiere para tomar decisiones, y además es donde el periodismo se ejerce con mayor frecuencia, o, digamos, el periodismo se despliega sus habilidades y su contribución a la sociedad, porque el periodismo de investigación, por definición, es selectivo, selecciona algunos temas, los trata en profundidad y como que su aporte es, por definición, a veces una pieza de investigación tiene enormes consecuencias, pero es estrecho de temas, porque un periodista de investigación o un equipo de investigación se demora mucho tiempo, a veces años, en desarrollar un solo tema. En cambio, el periodismo cotidiano está encargado de las noticias que a veces después el periodismo de investigación necesita ir a buscar para completar sus piezas. Pero ¿qué ha pasado en Chile? Tenemos esta especie de consenso, o hemos llegado a una convención en que decimos, ya, me gustan los periodistas de investigación, que ellos hagan el trabajo serio, y el resto tiene una suerte de licencia para hacer cualquier cosa, o para no responder de esa calidad periodística. Para, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, simplemente ir a buscar el comunicado oficial y transcribirlo, sin hacer un trabajo de verificación posterior. Eso no es periodismo. Eso es una conducta oficialista que es muy común, sobre todo en las dictaduras y en los gobiernos autoritarios, que le impiden a los periodistas hacer, digamos, lo que tienen que hacer. Pero que es el trabajo cotidiano de los periodistas en democracia, y cualquiera sea la postura política o ideológica del medio. El periodista, o sea, todos los periodistas saben lo que tienen que hacer con la información. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente de tránsito, digamos, no solamente van a recoger el parte carabinero, van a entrevistar a testigos, van a buscar información en los hospitales, van a completar la información para entregarla al público, y eso se hace sin problema. En Chile, el drama es que cuando la información toca intereses, se empieza a torcer el árbol. Si el que iba manejando en ese mismo accidente de tránsito elijo un senador, cambian las reglas de reporteo. Y eso es lo que ha pasado en Chile, lo que pasó durante la pandemia, que las reglas de reporteo normal estaban trastocadas. Lo que yo hice fue ejercer periodismo informativo 1,
porque digamos, no partí de una hipótesis, aunque pueda, digamos, levantarla ahora, pero en ese momento no partí de la hipótesis de que alguien estaba ocultando algo porque no quería que se supiera. Simplemente lo que hice fue poner a prueba la versión oficial con otra información porque me parecía que la información oficial estaba equivocada, pero uno se puede equivocar porque está en medio de una crisis y toma un criterio equivocado porque no ha logrado ajustar. O sea, en todos los países donde se han hecho estos cálculos hay una brecha más corta, más larga, entre lo que los gobiernos son capaces de contabilizar y los fallecidos reales. Porque estamos en una crisis, porque esto no había ocurrido, porque no tiene precedentes, en fin, digamos, no necesariamente hay alguien que no quiere que se sepa. Y con el tiempo, digamos, han ido apareciendo evidencias de una desprolijidad, digamos, enorme, no solamente en cuanto a los fallecidos, sino que también en el número de contagiados, como se revela el informe de Contraloría emitido ayer. Y el propio ministro Mañalich, quien al salir de su cargo dice, yo me reservé información para no entregarle munición a la oposición. Y con eso está dando una pista para que yo, periodista de investigación, la agarre y diga, bueno, entonces la hipótesis, que era razonable en un principio, pero no necesariamente verdadera, hay una pista de que esa hipótesis puede tener sentido y entonces ahí puede empezar un trabajo de periodismo de investigación. Pero a mí lo que me parece que la democracia necesita es periodismo informativo de calidad todos los días y que es exigible, porque es lo que los medios prometen. Los medios no prometen entregar comunicados oficiales solamente, no prometen que van a sesgar su información cotidiana según lo que le guste o no le gusta al director del medio. Prometen hacer periodismo independiente, mirando los intereses de la ciudadanía y ejerciendo las herramientas clásicas del periodismo. Yo me siento muy halagada de que todo el mundo haya celebrado lo que hice, pero yo realmente siento que lo que hice es lo que debieron haber hecho todos. No es algo extraordinario, no es un tipo de periodismo que aprendí en una secta en la India, digamos. Es el periodismo que se ejerce en todas partes del mundo y el periodismo simple, sencillo, sin pretensiones, que ponen las noticias. Lo único novedoso puede ser es que yo utilicé como medio de comunicación Twitter, puse la información en Twitter y no la publiqué a través de Súper, gracias por la aclaración. ¿Cómo lo ves tú, Claudio? ¿Cuáles creen que han sido los aportes principales? Para seguir avanzando y no repetir, me sumo a lo que dice aquí la colega, ¿cierto? Y bueno, yo creo que claro, hay un periodismo de investigación que tiene método, que tiene una metodología, que tiene una base, que tiene tiempo, que tiene recursos. Lo que hoy día ha hecho Alejandra Matos, sin lugar a dudas, ha generado mucho ruido y yo creo que ella también se baja un poco de las flores que le podemos pedir, pero ha sido efectivo y ha sido eficaz y desde el punto de vista riguroso ha sido también lo que se tiene que hacer. Y lamentablemente eso no se hace. Y eso ya también es un tirón de oreja para el periodismo nacional al menos. Yo creo que Alejandra, con estos hilos desatados a través de Twitter o a través de redes sociales, también nos está enseñando o mostrando que hay mucho por hacer y hay muchos hilos por desatar aún. Alejandra corrió muchos riesgos en sus momentos con sus libros, tuvo que pedir asilo, tuvo que salir del país. Yo creo que si bien no estamos todos convencidos que la historia sea cíclica, yo creo que hoy día ella está bajo un escenario que puede hablar desde la libertad, pero ella sí tuvo miedos, ella sí sintió temores, no quiero poner la palabra miedo en su boca, pero sí ella se la jugó en un momento en que esto es como la Madonna y la Lady Gaga, que la Madonna sí se la jugó porque en los 80 habían gobiernos republicanos, pero no podemos decir que la Lady Gaga es jugada, porque en realidad ahora son otros tiempos.
Yo creo que, pero Alejandra sigue en eso. En eso no quiero sumar más con respecto al periodismo de investigación, porque quien nos citó a esto y que trabaja con usted claramente ha sido una de las mejores también periodistas de investigación de este país, que es Ida Miranda. Y tanto yo como Alejandra ha trabajado con ella y sabemos que ese periodismo de investigación, ese periodismo que es tan riguroso y requiere un montón de tiempo y también un montón de recursos. Y quiero abogarme ahí en los recursos, porque con respecto a la empresa periodística, lo que está ocurriendo en pandemia también es algo que hay que destacar y recargar, aunque sea unos 30 segundos, que es, por ejemplo, acá en la región, La Estrella despidiendo colegas, el Mercurio de Valparaíso, o sea, el precio que se está pagando desde la industria periodística es altísimo y es un tema que tampoco se ha tratado de hablar y sí en otros países se está conversando, porque también otros estados están poniendo dinero en la empresa periodística para poder sostener un periodismo serio, de calidad, efectivo, veraz y un verdadero periodismo en otros países. Hoy día ni siquiera estamos discutiendo el tema aquí en el país y en las regiones vamos despidiendo colegas de distintos medios de comunicación. Yo me formé en TVN, estuve 15 años, después en reportaje a fondo en Televisión Noticias. Claro, algo sé de periodismo de investigación, no al punto de Alejandra, pero yo creo que lo que se está haciendo ahora también es encontrarnos en este tiempo de pandemia con otros virus, que también es importante eso, que estamos asociando el virus del COVID-19 y como periodistas también nos vamos dando cuenta que esto ha desatado otro tipo de virus que tienen que ver, por ejemplo, Estados Unidos, Alejandra, pandemia y racismo. En otras partes, pandemia y estallido social, como Chile o Ecuador, pandemia y virus D. Entonces yo creo que eso también es importante porque la Alejandra, por ejemplo, pandemia y mentiras gubernamentales, ¿cierto? Hay una asociación que este virus y esta pandemia está dejando en el periodismo y que van a ser otros, a lo mejor los estudiosos, en 50 años más, los que hagan la lectura de lo que estamos haciendo hoy. Y yo creo que lo que estemos haciendo hoy como comunicadores es tremendamente importante porque de esto va a depender. La primera investigación de la Alejandra tiene que ver con los muertos. Y yo creo que esto va a tener que tener responsabilidades políticas porque cada chileno o cada persona que se mueve en el mundo por este virus tiene una responsabilidad política. Y desde ahí hay que partir un poco con lo ético y lo moral. Los periodistas somos re buenos para hablar de ética, pero yo creo que estos son tiempos tan únicos que tenemos que hablar de moral. Y la moral es distinta a la ética. Lo moral es lo que me moviliza, lo que efectivamente no es solamente cumplir con la legislación, ¿cierto? Que es eso, lo éticamente correcto. Lo moral es lo que me dice a mí qué es lo que hay que hacer por el bien de los demás hoy en día. Y el tapar que se muera un chileno por una responsabilidad o por una falta de responsabilidad o por una irresponsabilidad de alguien que está ejerciendo la autoridad y que tiene el poder para evitarla, claramente yo creo que ahí hay un tema. Y lo otro es con respecto a las coberturas, que yo creo que ahí también estamos perdiendo un poco el foco, que es una cosa natural, y aquí la Alejandra me va a encontrar razón, que es que se está quedando fuera coberturas importantes como lo que está ocurriendo en la Araucanía, como lo que está ocurriendo en distintos puntos de la noticia que han tenido que ser abandonados por la pandemia. Y eso también es otro tema que, por ejemplo, hoy día yo hablaba con una directora de un medio regional de acá, de Valparaíso, y ella me decía, claro, hemos abandonado un montón de temas y primera vez en mi historia como directora de un medio me decía que me pasa que un tema quede tanto tiempo en una cobertura, porque cuando se ocurría un incendio en Valparaíso, otro incendio grande, se estaba 2 semanas hablando del incendio, pero no 4 meses. Entonces también yo creo que ese es un tema a discutir. Bueno. Entrando como al área chica, claro, han habido varias denuncias sobre la estrategia, por ejemplo, del gobierno, de esta inmunidad de rebaño. El gobierno siempre dice, no, nosotros no queríamos eso. Después el tema de los permisos laborales, en el fondo como que se van entrecruzando, ¿no? los datos, o sea, decir, bueno, ¿por qué hay tanta movilidad? Y nos damos cuenta de la cantidad de empresas que piden estos permisos y permisos truchos, que obligan a los trabajadores a seguir moviéndose, entonces son cuarentenas laxas. Esto se cruza con lo que estábamos conversando hace un momento, la falta de protección social a la ciudadanía. El gobierno, o sea, estamos en julio, mediados de julio, y todavía no hay políticas de protección social para que la gente, o para que las cuarentenas sean efectivas. Después el Plan Nacional de Trazabilidad, que el Colegio Médico y todo el mundo especialista en salud pública dice, bueno, esto debió partir
al inicio, hace 3, 4 meses, un plan nacional de trazabilidad con foco en la atención primaria, el nivel local. No, el gobierno apostó por el nivel terciario, los hospitales, los ventiladores, etc. Entonces se van cruzando. Quería preguntarle un poco esta panorámica, en el fondo, ¿no? A partir de todos estos datos, a partir de estas inconsistencias, de estas denuncias que se han hecho, ¿cómo ven el panorama actual y la salida o no de esta pandemia, crisis sanitaria, pero con múltiples consecuencias sociales, económicas, humanitarias, en vidas humanas, en la democracia también? Esa panorámica global me gustaría preguntarle su opinión, Alejandra. Bueno, a mí me parece que lamentablemente el gobierno, digamos, que ha habido cambios de matices entre Mañalich y París. El gobierno no se convence, no se ha convencido de la gravedad del problema. Y yo creo que esto tiene que ver con el hiperpresidencialismo chileno, y que en el fondo toda la política de control de la pandemia depende de la voluntad del presidente, de que él se convence, de que él lo considere grave. Y como vemos, al presidente no le importa mucho en realidad. O sea, su conducta en el funeral de su tío fue, digamos, reveladora, muy reveladora de cómo él se apea en esta crisis. Por supuesto, también no respetar la cuarentena para ir a comprar vino. Esta idea de que no es tan grave y que también se alimenta con la inmunidad de rebaño. Yo creo que en el living de Piñera, me imagino al living, Mañalich y Leanes conversando y muy de acuerdo con esta idea de que, bueno, si de inmunidad de rebaño, en realidad una gripe nomás, y digamos, tenemos que tomar medidas para que la galería deje de gritar, pero en realidad esto no es serio. Esa es como la sensación que me deja a mí el gobierno todo el rato, como que ya, vamos a decir que tenemos un plan de trazabilidad, pero cuando le vaya a revisar el papelito no hay nada, es puro aire, todo es aire, todo es al lote, improvisado, sin compartir además una tarea que es enorme, porque el control de una pandemia es multidisciplinario, y tú no puedes tener en la mano de una sola persona todo, desde cómo se dicta una cuarentena, los datos, la ayuda social, los conflictos políticos, los otros temas que hay que seguir gobernando, etcétera. En Chile, lamentablemente, todo, digamos, todo pasa por un presidente que no le otorga una gravedad al tema. Para quien los 11.500 muertos que llevamos a esta fecha de fallecidos por COVID no le dicen nada, ¿no? Es la mayor cantidad de fallecidos en Chile de cualquier tragedia del último siglo, de pandemia, de lo que sea, digamos, elige tu tragedia, digamos, y estos son más muertos que en ninguna otra situación, y sin embargo no parece importarle a nadie. Decía una persona, amiga mía, que en una sociedad tan clasista y tan el poder tan desequilibrado como el que tenemos, a menos que haya una alta mortalidad en Vitacura y Lo Barnechea, no parece movilizar voluntades. Lo mismo que los recursos, o sea, mientras que no se detenga el pago de los sueldos a ministros, parlamentarios y presidente, no sienten la urgencia, no sienten el temor que siente la gente de contagiarse, de tener que ir igual a la pega con miedo, de no saber si van a poder sobrevivir, de tener que hacer lucas en un momento donde ni siquiera podéis vender cuestiones por internet porque no hay nadie que te las pueda comprar. O sea, digamos, es tan masiva la crisis que no hay de dónde sacar plata. Los parientes que te prestaban no te prestan. Dejaste de pagar deudas porque no tienes con qué pagar y por lo tanto la banca normal no te va a prestar plata. Es más,
el Poder Judicial en este momento, la tarea principal de los tribunales civiles es ejecutar deudas morales. Se han ejecutado casas que no se pagaron el crédito hipotecario. Entonces, yo la verdad es que veo esa desconexión y pero veo cómo se puede resolver. Porque en una sociedad donde los poderes están más distribuidos, a veces es el Congreso, por ejemplo, acá en Estados Unidos tenemos presidente, negacionista y todo lo que quieran, pero los gobernadores deciden autónomamente. El CDC, que es la entidad que controla las enfermedades infecciosas, funciona por su cuenta y con sus recursos propios, y el presidente trata de echarle la caballería encima, pero no puede. O sea, ahí el Congreso decidió la ayuda económica tempranísimo, y una ayuda económica directa, sin trámite ni nada, digamos, con la lógica que no importa que le llegue a gente que no necesita, pero lo que hay que asegurar es que le llegue a todo aquel que lo necesita, porque tú cuando empiezas a poner reglas de que a lo mejor este no lo necesita y me lo tiene que demostrar, entonces se te va quedando fuera gente que está en necesidad. Es una situación extraordinaria donde todas las políticas previas, que la focalización, que la ficha social de hogares, todo eso se pierde todo sentido, porque esas distinciones de focalización no te sirven por una pandemia que afecta a la gran mayoría de las personas. Y yo no veo que el Estado chileno como Estado, y independientemente de la voluntad que han tenido los senadores de llevar adelante este proyecto, de empujar otros, digamos, parlamentarios, forzar al gobierno a ir abriendo la billetera, aquí no contrapelo, no hay convicción en el gobierno de la gravedad del tema, y a mí eso comparto con Claudio, que eso sí genera responsabilidad política. Yo solo sumar que cuando Alejandra dice, claro, hay 11.500 muertos, que nunca en la historia de nuestro país, por otra causa, han muerto tantos chilenos, digamos que no sé, sea una causa por una pandemia, o sea una causa por algo en tan corto tiempo, un atentado, un accidente o algo así. Pero cuando el gobierno hoy día nos dice que todavía no llegamos a los 7.000 oficial, ¿cierto? Ya ahí está pasando algo. Yo creo que aquí el dicho de la esposa del César no solamente tiene que serlo, sino que parecerlo, calza muy bien, a pesar de que sea 2000 años después. Porque cuando vemos un presidente que se saca la mascarilla, que la mascarilla se la lleva el secretario, que la deja envuelta y pone el vaso encima, que va a comprar vino en un día feriado, que se toma una foto en el epicentro del estallido social, que se agarra la nariz, que tose y se agarra la nariz. Entonces yo creo que ahí claramente cuando nos invitaron a tomarnos un café con los amigos, y ahora de nuevo, y cuando hoy día yo escucho, yo tenía, igual que la Alejandra, la sensación de este cambio comunicacional, y que tiene que ver con la empatía del ministro París, que claramente ahí hay un cambio en este planteamiento mediático. Pero cuando hoy día escucho al ministro París diciendo que hace mal, claramente es lógico lo que dijo, tiene lógica, pero lo estoy viendo desde el punto de vista político, no desde el punto de vista sanitario. Cuando él dice que si la gente sale a manifestarse en la calle está corriendo en riesgo su salud, yo creo que ya no está actuando desde el tecnicismo de un Ministerio de Salud, sino que está entrando en la opinión política también, porque al final también es un ministerio que es político, pero tiene que ver con o nos separamos en el tecnicismo o nos equivocamos también en el discurso político. Yo creo que ahí esas dos cosas se pueden anexar y se pueden mal anexar. Y yo creo que se confunde también, y esto Alejandra y Juan Ignacio, yo lo digo con absolutamente responsabilidad, me hago cargo de mis palabras, pero también yo creo que aquí se va confundiendo también, me sumo y no quiero repetir lo que dijo Alejandra con respecto a cómo el gobierno ha ido tomando decisión tras decisión, pero también se va confundiendo con esta posibilidad en ese mismo living, pero quizás con otros invitados, de poder no volver a cometer los errores del primer estallido social con respecto a la represión, sino que ahora, como se va entrando en cuarentena en distintas comunas, ya no estamos hablando de una estrategia política sanitaria, sino que también podríamos hablar de una táctica política sanitaria social que comienza a confundirse con estar mejor preparados
nuestras fuerzas policiales hoy para un estallido social que pueda venir. Y yo creo que estas preocupaciones que tienen que ver desde esta emergencia sanitaria con lo político y después ahora con un estallido social son donde se abandona el foco, que es realmente preocuparnos y hacernos responsables de cada chileno que está muriendo hoy día de COVID-19. Alejandra, tuvimos el privilegio como Revolución Democrática que tenerla en un panel de inauguración, un espacio de reflexión sobre el Congreso Ideológico. Estamos en un tema interno del partido y el panel inaugural estuvo Alejandra con Hassan Akram y olvidó el nombre de psicóloga social, trabaja en la USACH, se me fue el nombre, me voy a acordar ahora, una académica muy, muy respetada. Y tú planteabas justamente el tema de la distribución del poder, ¿no? Algo que comentabas recientemente, y viene el proceso constituyente, que podría ser una oportunidad, ¿no? Por primera vez en la historia de Chile, una oportunidad democrática de construir un contrato social, un pacto social que equilibre los poderes, ¿no? que permita pensar y desarrollar la sociedad con los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Pero estamos, claro, con esta pandemia, venimos del estallido social, está este escenario. ¿Cómo ven y el rol también ahí de ustedes como periodistas en este proceso histórico que está viviendo Chile, ¿no? Como la post-pandemia, todavía no salimos de la pandemia, pero la post-pandemia, proceso constituyente, posibilidad de un nuevo estallido social, derechos humanos, ¿no? Por ahí. Bueno, pongámonos si nos ponemos en el mejor escenario, supongamos que se logra doblegar la curva en las regiones principales. Hay que considerar que el virus no se comporta igual en muchas condicionantes locales, y por lo tanto no se pueden tomar medidas. No es lo mismo lo que hay que hacer en Santiago que lo que hay que hacer en Arica e Iquique. Pero el tema de fondo es que no hay post-pandemia. O sea, la post-pandemia va a ser en 2 años más. Porque tú, vuelvo a decir, en el mejor escenario, supongamos que tomaste medidas súper efectivas, que lograste la trazabilidad y todo eso, igual siempre estás con la amenaza de que el virus pueda volver a rebrotar, porque no hay ninguna política perfecta del 100%. O sea, las recomendaciones de la OMS de lograr 80-90% de trazabilidad, considerando que te va a quedar un 20% de gente que todavía puede seguir contagiando, que no hay ninguna certeza de que haya inmunidad ni de cuánto dura esa inmunidad. Por lo tanto, ni aunque nos contagiáramos todos, tenemos certeza de que ese rebrote no se va a producir. Entonces, una espada de Damocles que está ahí, que en el escenario ideal, si se toman las medidas de cuarentena guiados solamente por el interés de controlar la pandemia y evitar muertes, y no con intereses políticos, aún así es probable que se esté entrando y saliendo de cuarentenas mientras que no haya vacuna o mientras que no haya un remedio efectivo contra el coronavirus. Por lo tanto, a mí me parece que ese es un desafío político. El desafío político no es pensar qué vamos a hacer cuando esto pase, no. El desafío político, ¿cómo vamos a hacer política en este escenario? ¿Cómo vamos a hacer para que el plebiscito se produzca si es que hay cuarentena? Yo creo que ahí hay que aplicar creatividad, ingenio y también voluntad política. Porque yo creo que no admite el estado de ánimo de la sociedad chilena, no admite más postergaciones. O sea, incluso desde que se convoque el plebiscito, se resuelva el plebiscito, se inicie la redacción de esa nueva constitución, van a pasar 2 años hasta tener una nueva constitución, y de ahí las leyes, instituciones, etcétera, es un proceso largo, no es una cosa de semanas. Por lo tanto, cuanto antes se empiece, mejor. Y hay que pensar que hay que empezarlo en cuarentena, en pandemia. Entonces, ¿qué tipo de estrategias podemos usar para hacer elecciones en esas circunstancias?
Hay países donde se han hecho elecciones con cuarentena, con pandemia, con distanciamiento social, más días de votación, por ejemplo, o una mixtura de votación online con votación presencial, etcétera. Distintas estrategias que también, por supuesto, van a requerir la opinión de las localidades, porque a lo mejor hay localidades donde es preferible votar de una manera y en otras de otra, pero yo esperaría que de este ya se esté discutiendo, porque si no lo que va a pasar es que el gobierno va a decir suspendamos y todo van a decir ya bueno, suspendamos que no están las condiciones, y se va a seguir alargando la incertidumbre y la posibilidad de un estallido social que termine en otra cosa que no queremos, en alguna represión masiva, violenta, que retrotraiga todo a otro tipo de cosas que yo creo que nadie quiere que eso suceda. Entonces, a mí que la responsabilidad política es de los que están en política ahora, de estar pensando en eso. ¿Cómo se va a hacer? Yo quisiera sumarle a eso con respecto a su pregunta, senador, de la responsabilidad periodística. Creo que vamos a tener que estar súper atentos, despiertos, y lo primero es como vamos a tener que estar los periodistas sentir el peso de nuestra responsabilidad post pandemia, porque cuando uno ve la última encuesta en que en los 3 primeros lugares hay 2 candidatos supuestamente, que si las elecciones fueran próximamente, hay 2 candidatas de extrema, uno de extrema derecha, otro de extrema izquierda, y aquí no quiero dar, no es mi opinión calificar si eso es bueno o malo, pero claramente nos está mostrando un escenario de lo que, para dónde puede ir esto. Y yo creo que en ese sentido la responsabilidad periodística tiene que ser clara. Yo creo que en el mundo han existido 2 tipos de solución, que como dice Alejandra, no hay ninguna que dé al 100%, pero sí al menos 2 definiciones: o nos vamos por lo económico o nos vamos por la vida. Y desde esa mirada, algunos han tratado de mezclar las 2 cosas. Se da esto de estas personalidades autoritarias que tienen que ver con el poder político, que han optado por la economía un 100%, ¿cierto? Y que hemos visto los resultados de miles de muertos, como en Brasil, de volver con esta ola en California, de un Nueva York que en un momento fue impresionante ver las imágenes de lo que ocurrió en la primera ola de pandemia. Entonces yo creo que lo que tenemos que estar atentos, porque en esto yo creo que sí los periodistas tenemos que estar, que es en cómo vamos a enfocar el tema de los derechos humanos, la justicia social, desde lo humano y lo social, nuestros textos, nuestros reportajes, nuestros hilos de la Alejandra Matos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque finalmente de la información que nosotros demos, no estoy diciendo de cómo la demos, de la información que nosotros demos, va a ser bastante relevante con respecto a quienes van a gobernar después. Y como se nos está pasando los días en este encierro, ¿cierto? Que ya en 15 días más es agosto, no nos vamos a dar cuenta cuando ya vamos a tener que votar por el próximo presidente. Y bajo estas encuestas y bajo estos escenarios, lo más probable es que los extremos sean quienes van a gobernar. Y en eso yo creo que no quiero calificar ni nada, sino que simplemente poner la atención ahí. Y lo otro, ya para terminar mi visión desde ahí, es ver, también estar atento al castigo. Y digo castigo con respecto a lo político, estar atento a este castigo que se va a hacer tarde o temprano desde el poder político y económico a las medidas que se han tomado hoy en pandemia, porque sí, la gente va a ser castigada. En eso yo creo que sí. Yo creo que se va a pasar un precio, se va a cobrar la cuota y se va a decir, ok, ya nos permitieron abrir tantas ventanas que hay que estar atentos a lograr el plebiscito para la nueva constitución, hay que estar atentos a ir logrando lo que se logró, constituir, ¿cierto?, para la nueva constitución, y en eso los periodistas tienen que estar atentos, porque en esto estamos en un punto en que todo es tan frágil que cualquier error
en este minuto, desde el punto de vista político, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista social, empresarial, de todas las posibilidades que tenemos como sociedad, nos puede costar muy, muy caro. Eso yo creo que no se puede pasar de largo. Súper. Delante se me había olvidado el nombre de Katy Araujo, la profesora académica que estuvo en el panel junto a Alejandra, que ahí nos decía, nos daba un mensaje a los que estamos en política, decía cómo tenemos que reconstruir confianza con una ciudadanía que está completamente no cree, hay desengaño por las tradiciones del mundo político, por cómo hemos precarizado a la gente, cómo está sobreendeudada, y por lo tanto la política no representa una solución para mejorar las condiciones de vida de la gente, y bueno, y con todos los casos de corrupción, etcétera. Entonces hay un trabajo que hacer de reconstruir confianza, ¿no? Desde lo local, desde el territorio, y bueno, ahí entraban elementos de subjetividad. Para ir cerrando, estamos ya cercanos a las 10:30, no queremos abusar de su generosidad, de su tiempo, un día miércoles antes de un feriado, agradecerle su participación, su disposición a conversar en este live, pero para cerrar, simplemente qué mensaje quisieran transmitirnos a los que estamos en política, o a la gente que está viendo este foro, esta conversación, mensaje como para ir cerrando. Alejandra, Claudio. Bueno, yo les quiero agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando, y una cosa que yo creo muy firmemente es que a veces nos olvidamos que todos tenemos un poquito de poder, y que hay que ejercer ese poder para que las cosas pasen. No esperar que sean solamente unos líderes o lideresas las que estén encabezando las cosas. Cada cambio necesita fuerza, voluntad y paciencia. Y paciencia muchas veces no perder la paciencia. Así que eso, y aguante, que los días que están viviendo son muy felices. Y hay que, digamos, echar mano a mucha raíz, al sentido del humor, a muchas cosas, digamos, fortalezas que tenemos los chilenos que nos permiten salir adelante de la situación. Bien, yo solamente decir que, aprovechando que usted preguntó ¿qué le diría a los políticos? Yo creo que simplemente yo creo que el mensaje muy humildemente a los políticos es lo que vimos hoy día, si bien deja satisfecho a gran parte de la población chilena, también hay una lectura ahí que se puede hacer con respecto a cobrar una revancha política, ¿cierto? Pareciera que la derecha votó en contra porque quería hacer pagar algo que le dolió. Entonces yo creo que es la oportunidad del mundo político de demostrar que las cosas las están haciendo por los ciudadanos, y que no se vuelva a leer de que en realidad la UDI y RN votaron porque no estaban de acuerdo, porque le sacaron una ministra, porque le pusieron no sé quién y porque no están de acuerdo con Blumen, sino que la política hoy día realmente ustedes tienen la gran posibilidad histórica de que la gente vuelva a retomar la confianza y la esperanza. Yo creo que la esperanza es una palabra que todos depositamos en los políticos, nuestra esperanza, y la esperanza son el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras pensiones, nuestra vida, y además nuestra calidad de vida a quienes sobrevivamos esta pandemia. Y a la gente yo creo que un poco sumarme lo que dice la Alejandra, que es eso, que tiene toda la razón ella, me hizo mucho ruido, darnos cuenta que todos tenemos poder y podemos ejercerlo. Y lo otro que quisiera quedarme con la palabra solidaridad, porque más allá de lo que podemos discutir políticamente en las grandes esferas, incluso a techos donde nunca vamos a llegar, a esos livings que decía la Alejandra, donde nunca vamos a saber efectivamente qué se conversó ahí, ni siquiera la verdad histórica lo va a poder descifrar, pero sí lo que podemos hacer por mientras es ser solidarios. Y yo creo que la solidaridad tiene que ser un concepto que en este momento nos movilice. Hay cientos de ollas comunes, hay gente que está pasando frío, hambre, y claramente van a venir tiempos duros, y desde ahí podemos ser solidarios, no solamente con el dar, sino que también desde lo que hacemos, desde lo que hace
el senador, desde lo que hace la Alejandra, desde lo que hago yo, desde lo que hace el médico, desde lo que hace incluso el que viene a dejarme las paltas que me gustan tanto de Quillota, que es mi departamento. Entonces, yo creo que desde ahí todos podemos ser generosos y saludar a las regiones, porque yo creo que las regiones, usted senador es por acá por la región, la Alejandra también tiene conexión con la región, yo creo que la Alejandra nace en San Antonio, así que usted también es parte de su distrito, ahí, senador, así que sí. Entonces yo creo que en las regiones también, que ya esto va a pasar también, el COVID en la región metropolitana, pero pareciera que se va a extender por las regiones, entonces yo creo que las regiones son ahí la palabra. Me quedo con esa palabra, con la posibilidad histórica de los políticos de volver a tener esperanza en ustedes, solidaridad y regiones. Gracias. Buenísimo. Un honor. No, muchas gracias, de verdad. Sinceramente, partí el programa, la transmisión, felicitándolo por el día. Hace poquitos días se celebraba, ¿no?, el Día del Periodista, pero insisto en la contribución que ustedes hacen a una mejor democracia, una democracia de mayor calidad. En ese trabajo cotidiano, me gustó mucho y me aclara también el concepto de lo que decía Alejandra al inicio, este periodismo informativo, diario, el hacer la pega diaria, digamos, y también, obviamente, el de investigación, que a veces puede demorar un periodo mucho más largo, que requiere apoyo, recursos, independencia, ¿no?, para poder incomodar al poder. Yo siempre digo, el periodismo puede interpelar, incomodar al poder, y eso, aunque cueste, aunque tenga ciertos costos, eso finalmente repercute en una mejor democracia, creo yo. Es una contribución a un bien público, a un bien común como es la democracia. Así que de verdad agradecerle. Yo puedo estar a mí normalmente como político me toca que los periodistas me entrevistan, ahora yo los entrevisto a ustedes. Y les agradezco también por esa disposición a un diálogo así horizontal, que es un poco lo que queremos generar y transmitir. Así que nada, pues muchas gracias, cuídense mucho, un abrazo, y también a todos quienes están o se han conectado a esta transmisión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.